El tema del sábado, y cuando yo tenía 10 años, un profesor me dijo, el sábado es el día del Señor, me mostró la evidencia, pero fue hasta ahí. En 10 años de edad nadie tomó una decisión fuerte, nadie está convencido, pero fue ahí que yo dije, me voy a preparar con el tema del sábado, pero desde el punto histórico. ¿Por qué? Porque la intención mía fue refutar al sábado, no avalar al sábado. Yo voy para la historia y encuentro en la historia a través del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, muchas preguntas que no encajan. Peruanos lo conocen, el lugar es Omia, así se llama el lugar, Rodríguez de Mendoza, un pueblo muy pequeño del Amazonas, pero el mayor tiempo que yo tuve fue en la selva de Perú. Me crié allí en la selva de Perú, por lo tanto, aún el lugar donde yo nací no conozco muy bien. Así que yo nací ahí, soy de una familia disfuncional que a la edad de 7 años, pues mis padres se separaron y hasta el día de hoy, entonces me he criado, tengo lo que es el afecto maternal, por así llamarlo, todo el tiempo hasta salir estuve en la selva. Me he criado en el campo, sé mucho de campo, no sé conducir un carro, pero sí sé armar todo tipo de semillas, crecer, hacer producir la tierra. De hecho, a eso me dediqué mientras estuve en el tiempo que viví en la selva. Así es, mi hermano Marcelo. Pastor, pareciera que los hombres de batalla, de combate, hombres que puedan afrontar la adversidad, siempre han tenido una infancia con dificultades, con problemas, y más propiamente en el campo. Así que esa es una gran ventaja, pastor, porque es la escuela de las dificultades, porque en la ciudad esto se desconoce. ¿Cómo lo ve eso, pastor? Bueno, mira, te cuento así, como tú dices, ¿no? Mi papá era alcohólico desde el momento que yo tengo uso de razón, tengo ese recuerdo por lo menos, pero la vida en el campo es más sencilla ¿cómo te explico? En el aspecto que no estás tan abierto a lo que una ciudad tiene. Por ejemplo, Lima es una ciudad como la casa del jabonero, el que no cae ahí resbala por lo menos, pero en el campo la vida es otra. Ahí aprendes a trabajar y a labrar la tierra desde que yo, por lo menos desde que estuve en la primaria. De hecho, no estudié más que la primaria, no tengo una preparación más que esa, por el motivo que los hijos mayores, yo soy el cuarto de los hermanos de 7, entonces los menores tenían que ser educados hasta que ellos, pues, mientras nosotros cesamos el estudio, ellos tenían que continuarlo, por lo menos aprender a leer, eso es lo que sabemos, y yo sé que nunca es tarde para poder seguir avanzando, pero en el momento que yo quería hacerlo siempre estaba comprometido con la obra, ¿verdad? Entonces yo creo que más adelante va a haber tiempo también para eso. Bueno, pastor, muchos dirían, ¿qué desventajas? Pero son las ventajas del Señor, porque la gente que vive en el campo es más dócil para ser enseñado, porque conoce muchas leyes que el citadino no conoce, del sacrificio, de la disciplina, del orden y de ser útil en cuanto más pequeño, las pequeñas actividades, responsabilidades, y peor todavía si ese hogar es disfuncional. Realmente le admiro, pastor, así que mis felicitaciones, y si no terminó ni siquiera bien la primaria, pero el Señor no necesita de los letrados, el Señor busca a los humildes, aquellos que están dispuestos a poder ser enseñados en la palabra de Dios. ¿Cómo conoció, pastor, en esas condiciones el Evangelio de Jesucristo? Bueno, el Evangelio en sí era muy predicado en mi pueblo. Hay un pueblo muy pequeño, pero a pesar que es pequeño, hay por lo menos 6 iglesias ahí. De un principio, como todo joven, no nos interesa eso, ¿verdad? Recién en el año 2012 es que yo me asocio a la iglesia evangélica y me bautizo en el 2012. Entonces, de ahí en adelante fue que yo me dediqué a estudiar la Biblia. Y en la iglesia evangélica no miran el título universitario, ni si has estudiado teología o no, sino se dan cuenta de que tienes un llamado y un propósito. Entonces, al año que yo estudié ahí, Dios me permitió
poder pastorear ya la iglesia. Entonces en el 2013 yo ya fui pastor de la iglesia y rápidamente llegué a tener cargos a nivel nacional dentro de la propia institución. Esto hasta el 2019, que ya pues estamos hablando de, no voy a avanzar de la pandemia, pero ese fue el 2012, por así decirlo, que yo decidí aceptar el llamado de Cristo, porque Dios nos estaba llamando desde muy antes. Y fue en ese periodo de tiempo que yo decidí, bueno, aceptar al Señor en mi vida, bautizarme y empezar a congregar. Lo que sí me fascinó desde un principio fue estudiar la Biblia para ver qué más se puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso fue que dentro de la organización, por lo menos de la organización evangélica, te voy a decir así, no sé desde qué perspectiva lo ven ustedes, si será un error o no, pero la iglesia evangélica lo primero que ve para nombrar a un pastor es el talento que, si Dios le llamó para eso, y a esa persona tratan de capacitarlo, de ayudarlo, porque sinceramente yo venía del campo, ¿verdad? Entonces ellos tratan de darte la facilidad. No sé cómo sucede aquí, si es que a los líderes que estudian la facultad o hay que pasar ciertas universidades, yo no lo sé. El detalle, lo que sé es que los institutos bíblicos, por lo menos en la iglesia evangélica, son como, vamos a darle la facilidad al que es llamado para la obra del Señor, porque si se trata de que la iglesia tiene universidades, colegios, es para preparar a la gente que va a servir a la iglesia y al mismo tiempo al llamado que Dios tiene, ¿verdad? Más no a lo contrario, como aquí estudia el que tiene dinero, no el que tiene talento. Entonces, de tal manera que probablemente hay muchos pastores que tienen el estudio pero no el talento. Y hay en la iglesia muchos talentos que no tienen el dinero, que deberían estar en los lugares que quizás otros no están. Por lo menos eso de la iglesia evangélica yo resalto, y también trato de imitar las buenas cosas que ellos nos han dejado. No todo es malo. Pastor, en el aspecto de la experiencia de los apóstoles, ¿cuál de ellos era el más preparado? Judas. Pero, como dice la palabra de Dios, lo vil del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Ahora, eso no significa que no valoremos lo necesario que es la parte académica, pero en esta circunstancia en la que vivimos nosotros, cada vez la iglesia se va institucionalizando más y se exige más títulos académicos para servir en el ministerio. ¿Cómo ve usted en ese aspecto, o qué mensaje daría a los jóvenes que si el Señor le llama necesariamente tiene que pasar por la academia, o pueden los obreros a los que el Señor llama poder ser sostenidos en la predicación del mensaje como obreros en la predicación de la palabra? Hermano, yo creo que si voy a la Biblia, por ejemplo, Efesios 4:11 dice así: Él mismo constituyó el uno ser apóstoles, el otro ser profetas, el otro ser evangelistas, pastores y maestros. Cuando dice Él mismo, significa de que una universidad no elige al pastor, sino que el pastor elegido por Dios se lo ve. Yo creo que la iglesia, si tiene facultades, universidades, colegios inclusive, para la preparación académica de los pastores, deberían darle la gran facilidad, porque ellos van a ser los que van a dirigir la obra de Dios, que para eso fueron llamados, ¿verdad? Entonces, a veces esto no pasa en algunas universidades, a veces esto no se da, sino que el que tiene economía, aunque no tenga talento, tiene la facilidad de poder, se lo ve más ahora al pastor como una carrera para trabajar, que como un ministerio elegido por Dios, la cual es muy diferente. Y yo creo que uno de los más grandes errores sería tener sentado a los pastores que fueron elegidos y tener en pie a los pastores a los cuales Dios no los llamó, sino que automáticamente la universidad les eligió como pastores. Eso es mi opinión, y creo que
Puedo estar equivocado, pero estoy convencido que todo pastor que tiene un llamado al ministerio debe ser preparado, sí, pero debería tener la facilidad de hacerlo, ¿verdad? Y que la propia iglesia lo pueda. Hoy lo que se pide es un título para ser pastor, para ser obrero para el Señor, en un llamado quizás, o quizá entre medio de ellos uno descubre el llamado, pero cuando ya está terminando la carrera académica, así se lo ve. Pero al margen de eso, ¿cómo usted puede evaluar el asunto de la pandemia? A lo que platicamos, ¿para usted fue una bendición o fue realmente algo negativo que pasó en la historia de la humanidad? Bueno, partiendo por la pandemia, fue una de las, por decir, la primera. Yo no conozco en la historia, desde la creación del mundo hasta el 2019, que una pandemia haya sido global en su totalidad. Por ejemplo, si hablamos de la pandemia de 1918, la gripe aviar, la gripe española y las otras que hubo, fueron pues en un continente, ¿verdad? No fueron como la que marcó la pandemia del 2019. Nunca desde la creación del mundo ha habido una pandemia que haya tenido un alcance completamente mundial, nunca. Así que esa pandemia marcó en el sentido del mundo un antes y un después. Pero en el caso personal, para mí la pandemia, por un lado fue una bendición, porque nos cerró las puertas a las cosas que estábamos entretenidos y a decir, bueno, por lo menos yo dije, este tiempo va a ser el tiempo de que yo pueda sentarme a estudiar mucho más de lo que le he hecho hasta aquí. Y fue la pandemia que me llegó inclusive a poder descubrir cosas que hasta el momento yo no lo sabía. Si enfatizamos en unas de ellas, podría ser los temas que ahora planteo. Todos surgieron a partir de ahí. Aunque tenía una cosmovisión desde antes, como todo evangélico tiene cierta cosmovisión de los temas que plantea hoy, por ejemplo, la Iglesia Adventista, pero no ha llegado a un estudio personal, simplemente has arrastrado por encima, y la pandemia fue que me llevó a mí a analizar temas como lo que el sábado, la inmortalidad del alma, los diferentes puntos de escatología. Fue el punto de la pandemia, fue un antes y un después, en el cual yo tuve que tomar una decisión y decir, bueno, ¿sigo en lo que planteo o planteo lo que ahora conozco? Porque hasta cierta parte tenía una luz, pero no hasta una luz mucho más allá de la que me dio la oportunidad del hobby, por así llamarlo, de descubrir y estudiar puntos que creo que ustedes lo han estudiado ya casi por 200 años. Pastor, ¿cómo fue ese comienzo? Porque de algún lugar nació la chispa, o fue algo así casual, y cuáles eran los medios que el Señor le dio para poder conocer estas verdades. Mira, ¿cómo te digo? Alguien me agregó a un grupo de debates bíblicos. Entonces, siempre en la iglesia me decían, tú sabes mucho de Biblia. Y cuando entré a ese grupo dije, bueno, yo aquí voy a, por lo menos, a debatir y defender mi fe. Y en ese grupo que había de diferentes países, personas, había temas que se debatían. Hoy vamos a hablar cuál es el día del Señor. Y uno decía el sábado y otro decía el domingo, y se agarraban textos y nunca llegaba a nada. Entonces fue ahí que yo me di cuenta que había que analizar más profundo ese tema. El tema del sábado, y cuando yo tenía 10 años, un profesor me dijo, el sábado es el día del Señor, me mostró la evidencia, pero fue hasta ahí. En 10 años de edad nadie tomó una decisión fuerte, nadie está convencido, pero fue ahí que yo dije, me voy a preparar con el tema del sábado, pero desde el punto histórico. ¿Por qué? Porque la intención mía fue refutar al sábado, no avalar al sábado. Yo voy para la historia y encuentro en la historia a través del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, muchas preguntas que no encajan. Por ejemplo, una de las preguntas que me llevó a mí a pensar ese tema fue lo siguiente. Si el sábado no fue practicado por la iglesia primitiva, si Pablo nunca les enseñó a la iglesia gentil a guardar el sábado, ¿por qué ellos lo guardaban en el siglo II y en el siglo III y en el siglo IV, aun cuando se habían separado judíos
y cristianos. Y los cristianos que nada tenían que ver con los judíos guardaban el sábado, ¿sí? Y hay fuentes históricas que lo prueban. Yo tengo las evidencias. Y hay fuentes aún de los padres de la iglesia que avalan. Entonces, cuando tú vas con una intención a averiguar ese tema para defender tu fe y encontrarte con algo que es contundente a aceptar lo que tú quieres destruir, es terrible. Es como chocarte en una pared. Es como cuando tú vas a pescar y el pez te pesca a vos. Entonces fue ahí que me puse a estudiar. Mientras más buscaba cosas para refutar, cada vez me convencía de que esto debe ser más aún, aunque yo en cierta luz creía en el sábado por la influencia de ese profesor que me dijo, pero no estaba convencido en una totalidad como lo estoy ahora, y no tenía ni las evidencias como la tengo hoy para defenderlo. Entonces fue después de aceptar ese tema que lo he defendido. El debate mío ha sido sobre ese tema, cómo defenderlo, porque como pastor evangélico sé cómo atacarlo. Estoy preparado para atacarlo y ahora estoy preparado para defenderlo. En ese sentido. Bueno, pastor, ¿cuál es o fue la verdad más difícil de aceptar y qué verdades todavía quedan? Porque en la palabra de Dios, como dice, la luz nace como el aurora, de a poco. ¿Y cómo consideras tu experiencia? ¿Qué fue lo más difícil de aceptar o qué es lo que en este momento todavía te quedan en el futuro para seguir conociendo estas verdades? A ver, la doctrina más difícil de aceptar es creer que no vamos a ser raptados antes de pasar por la gran tribulación. Porque desde que tú naces con la influencia de la doctrina dispensacionalista y futurista. Entonces tú ves el rapto en las películas, en los periódicos, en la televisión, en los programas, todo hay eso. Entonces tú estás mentalizado para no encontrarte con esa tribulación. Ahora vemos la tribulación muy cerca. Entonces uno de los puntos más fuertes es aceptar que tienes que pasar por esa gran tribulación y aceptar inclusive que tu doctrina se cae cuando descubres que la profecía de las 70 semanas ha llegado a un cumplimiento total. Y cuando tú aceptas eso, por una parte tú aceptas y por otra parte tú tienes miedo de encontrarte con la realidad. Y es algo normal que le pasa a cualquier persona que tiene por años sembrado una cosa. Aceptar una cosa de la noche a la mañana es muy complicado. No solo lo acepté, sino que ahora estoy convencido, y no solamente eso, lo fomento con una pasión, porque nada de lo que es verdad se debe de declarar como si pareciera que fuera falso. Se debe declarar con toda convicción de algo que tú has llegado a una creencia fundamental. Y esto lo aprendí de los padres de la iglesia del segundo siglo, desde Ireneo de León del 130 hasta Jerónimo del 420. O sea, leí la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo V. 500 años de historia me tuve que leer en fuentes para descubrir que esta doctrina era completamente desconocido, por lo menos en los primeros 5 siglos. Luego me interesé por ver dónde inicia. No existe en el siglo X, en el siglo XV, en el siglo XVI, casi siglo XVII. Aparecen los jesuitas con esta doctrina y toda la hilación que viene de ahí en adelante. Por lo tanto, la iglesia nunca ha sido dispensacionalista, por lo menos por 19 siglos. Y aceptar eso es lo más complicado para un evangélico. Esa doctrina es la más complicada. Y esa es la doctrina que debe ser hoy una de las más importantes que se debe enseñar. Lo creo así. Qué difícil, ¿no? Yo no lo veía hasta que escuché varios temas, también conversaciones y pláticas que hemos tenido con varios pastores. Me parece muy simple o quizá muy precario el sostener esa verdad. Al margen de eso, la verdad del santuario. ¿Cómo andamos, pastor? Porque la verdad del santuario es una plataforma donde están engastadas tantas verdades. ¿Qué tanto de eso está adquiriendo en su conocimiento a través del estudio de la Biblia? Mira,
La verdad del santuario yo estudié no mucho, para serte sincero, estudié parte de lo que es el santuario, estudié muy bien las fiestas solemnes, su significado. De hecho, estudié bastante ese tema, que si hablaría con cualquier adventista, no muchos son preparados en ese tema, de las fiestas solemnes, sus fechas, su significado, la ceremonia, que se hacía todo, ¿verdad? En qué fiesta estamos hoy. Entonces, yo estudié desde el punto bíblico. Hace un mes atrás, un pastor me visitó y me dijo, ¿cómo te ayudo? Y le dije, ayúdame con un material que quiero estudiar, el tema del santuario. Entonces, ahora mismo estoy estudiando un tema del santuario, lo estoy viendo desde otra perspectiva, ¿verdad? Y fuera de eso, el tema para mí más importante es el tema del santuario, porque es como decir el núcleo donde se va a sentar toda la profecía que estamos viendo, inclusive la doctrina, ya que el tema del santuario es como decir la columna vertebral que une todos los miembros y que sostiene inclusive la cabeza, ¿verdad? Si no es la columna vertebral, el cuerpo pues se cae. Entonces considero que el tema del santuario es un tema que debe ser mucho más analizado. Lo estoy estudiando ahora y no se sorprendan si llego a conclusiones muy claras del tema del santuario, porque yo ya sigo todos los temas en la línea historicista, ni en la futurista, ni en la dispensacionalista, ni en la preterista, sino en la línea historicista. Entonces, yo creo que el conocimiento es progresivo, la luz va en aumento, y es un tema que lo he considerado bastante en cuanto al tema del santuario. Quizá puntualizando hasta este momento, algunos se preguntarán en el mundo adventista, usted que conoce ambos lados de lo que significa las enseñanzas que se practican en el mundo evangélico protestante y en el mundo adventista, ¿por qué no pueden hablar un solo lenguaje? ¿Dónde está el encordio? ¿Cómo el adventista debiera tratar a un hermano evangélico si quiere compartir esta verdad? ¿Y qué debe hacer el hermano evangélico para no cerrarse? ¿O qué actitud debe tener frente a esta realidad? Uy, esta pregunta es muy larga para responderla. Voy a tratar de ver cómo la puedo contestar. Mira, el hermano evangélico, cualquiera sea evangélico pentecostal, seas de los testigos de Jehová, cualquier denominación, por así decirlo, la iglesia evangélica considera que hay tres enemigos del evangelio, ¿sí? La que forma la lista número 1 es el mormón. Para un evangélico, el mormón es enemigo del evangelio. El segundo es la iglesia adventista, es un enemigo del evangelio. Y el tercero es los testigos de Jehová. Tú, como pastor evangélico, puedes ir y predicar a cualquier iglesia evangélica y te van a recibir, creas o no creas igual que ellos, pero como eres evangélico, igual. No tenemos esa diferencia. Pero si viene un pastor evangélico, un pastor adventista, hay que recordar que es enemigo del evangelio, porque él no cree en el evangelio de Cristo, él cree en la ley. Eso está mentalizada la iglesia. Segundo punto, ellos judaizan, así que con los judíos nada que ver, porque hay judíos que vienen a pervertir el evangelio de Cristo. Tercero, ellos no creen en la sangre de Cristo, no creen en la gracia, porque por la ley ellos quieren ser justificados. O sea, entendemos muy mal. Entonces, uno de nuestros enemigos, no en el sentido de odiarlos, pero enemigos en sí, de no llevar la misma línea, es el adventismo, el testigo de Jehová y el mormón. Para nosotros, todos van a ser salvos, menos ellos. Así que esa mentalidad está en nuestra cabeza y así nos han mentalizado. Podemos escuchar en la televisión a cualquier predicador, menos a un testigo, menos a un adventista y menos a un mormón. Ahora, eso es solo el principio. Si nosotros sabemos claramente, en la mentalidad evangélica está que los adventistas adoran a Dios, pero también tienen su diosa, Elena de White. En la mentalidad de un evangélico, no, Elena de White no es una profeta. En la mente de un evangélico es tu diosa. Así que cada vez que tú cites a Elena de White, desde tu perspectiva, tú estás citando el espíritu de profecía, pero el evangélico te está escuchando que está citando
para que me entiendas, como que tú hablas con un católico y cada vez que él te dice vamos a orar a María o a pedirle a María, quiero que sientas lo mismo que siente un evangélico cuando te escucha hablar de Elena de White. Así que, por eso yo siempre recomiendo y digo, y quiero hacerte una pregunta, Marcelo. Las doctrinas que ustedes plantean, ¿se pueden defender sin el espíritu de profecía? Tuvimos un debate. Bueno, ahora yo soy el entrevistado. No, es que esa pregunta era para yo poder responderlo. Ok, entonces estuvimos con algunos pastores y en ese debate decía, ¿no? Uno de los pastores, usted enséñame sin el espíritu de profecía la verdad del santuario o la justificación por la fe. Entonces, así honestamente hablando, como algunos dijeron, yo soy whiteista, diciendo que es la que enseña, conoce los testimonios con libros y páginas, pero frente a un católico y a un evangélico, ese le vale un cohete. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo siendo inteligente? Si voy a ir a un evangélico, a un católico, el libro Conflicto de los Siglos dice eso, ya tengo perdido la batalla. Entonces, este pastor decía, tenemos que llegar al método Lutero, sola escritura. Esta es la espada, y los mismos testimonios dice que no podemos utilizar libros del Espíritu de Profecía para que cuando queramos enseñar la palabra de Dios a uno que no es creyente, como un adventista que es miembro de iglesia. Así que desde ese momento, personalmente, trato de separar. Si voy a predicar a un hermano adventista, trato de utilizar algunas citas, pero quizá no tan enfatizado. Hoy casi mis sermones son más bíblicos, pero eso no significa que yo no crea en la inspiración del Espíritu de Profecía. Ahora, es importante esa respuesta, ¿saben por qué? Porque te lo digo por experiencia y porque yo veo. Cada vez que un evangélico se sienta a mirar a alguien en la televisión que empieza a hilar un tema extraordinario, el evangélico es muy curioso y le encanta cuando sobre todo hay pastores preparados que saben hilar los temas. Es llamativo. Y el evangélico se dice, wow, qué pastor para más sabio. Pero de pronto el pastor en su predicación dice, como dice la sierva del Señor, o puede decir, como dice la pluma inspirada, o como dice Elena Arnold de White. Hasta ahí llegaste. Para un evangélico te va a cambiar de canal. No, porque recuerda, tú tienes que considerar esto, que en la mente del evangélico estás citando a María, estás invocando a María. El evangélico no entiende lo que entiende un adventista. Por lo tanto, es un gravísimo error querer leduar la iglesia evangélica. ¿Sabe cómo? Llevándole el espíritu de profecía. Él te va a recibir, pero dentro de la iglesia evangélica el espíritu de profecía es muy conocido, salvo que lo cambies de nombre. De otra manera, él va a leer el título, por ética te va a recibir. Pero déjame decirte que si tú eres un evangélico o un adventista como lo eres, y de pronto yo como católico vengo y te regalo el Ave María, tú vas a ver en la carátula el Ave María, tú no vas a tener ganas de leer ese libro. Y nosotros pensamos que estamos haciendo una gran obra. Sí, va a haber gente y hay excepciones a la regla, pero déjame decirte, ¿cuánto han invertido en el espíritu de profecía en ese libro? Muchísimo. ¿Y cuánto han ganado? Quizás muy poco. Pero aunque yo sé que tarde o temprano la verdad siempre prevalece, ¿verdad? De alguno y otro modo Dios lo va a hacer. Lo que digo simplemente es que para que la iglesia adventista pueda evangelizar, ¿cómo lo podríamos evangelizar ya que está evangelizado? Para que pueda adoctrinar a un evangélico, tiene que hacerse evangélico en su manera de citar la Biblia. El evangélico es pura Biblia. De hecho, él dice, nosotros somos Biblia, lo que no venga de la Biblia, nada.
y hay que tener ciertas estrategias para poder llegar a ellos. Yo te lo digo porque conozco la iglesia evangélica, he pastoreado a la iglesia evangélica, he inclusive adoctrinado a la iglesia evangélica, e inclusive diciendo y hablando en contra de lo que te estoy diciendo. Entonces, ahora miro las cosas desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, tengo el conflicto de los siglos, lo leo, no solo lo leo, sino que lo recomiendo, ya que es un libro muy bueno. Pero esto, mientras tú ya tienes una idea diferente, y no cuando estás al principio. Cuando estás al principio es casi muy difícil, por así llamarlo, mi hermano. Pastor, alguien dijo así, entre comentarios, escuchándote a ti. Ese pastor recomienda que los miembros que están buscando la verdad y que encuentran la verdad del sábado, la verdad de que el rapto secreto no es verdad y todas las demás verdades que tú descubriste y que estás enseñando, recomiendas y dices: yo no recomiendo a ninguna iglesia evangélica para que vayan, sino que más bien vayan a una iglesia adventista. Y el hermano me dice: ¿y él por qué no se bautiza entonces? O sea, no es un asunto solo de recomendar que vaya y él no se bautiza. Entonces, yo sé qué es lo que tú piensas, pero ¿qué puedes decir frente a los hermanos que quizás se cuestionan porque hay intereses más grandes que el cielo tiene para ti en este ministerio, por lo cual quizás no te haces miembro, ni siquiera pastor de la iglesia adventista, y sigues denominándote que eres un pastor evangélico? A ver, esa parte quizá para muchos es engorroso, está un poco envuelto. ¿Cómo explicarías? ¿Cómo salgo de la entrampación que me estás haciendo? Muy fácil. Mira, nosotros tenemos muchísima gente a nivel del mundo que escucha nuestros mensajes. Ahora ha causado un impacto mundial dentro del habla hispana, nuestros mensajes dentro de la iglesia evangélica, y hay muchísima gente que se ha bautizado en la iglesia adventista de diferentes países. Testimonios que los tenemos grabado de gente que ha escuchado. Ahora, ¿bajo qué contexto yo dije eso? Porque todo viene bajo un contexto. Bajo el contexto. Ese tema yo estaba hablando acerca de que la iglesia tiene que ser historicista, porque todos los hombres del pasado han sido historicistas, y que las doctrinas que yo aprendí, la única que tenemos una línea de pensamiento igual ahora en el presente es la iglesia adventista. Entonces yo les digo, porque hay mucha gente que nos escribe de alrededor del mundo y me dice: pastor, aquí no estás tú. Y cierto, no estoy allí. ¿Y a dónde me voy para aprender lo que tú estás diciendo? Le digo: mira, las preguntas que tú me haces yo no te puedo responder, porque diario recibimos más de 10,000 mensajes. Entonces yo le digo: mira, vaya y ubique una iglesia adventista. ¿Por qué no recomiendo una iglesia evangélica? Porque yo vengo de allí y sé lo que una iglesia evangélica cree y sé lo que te va a enseñar. Entonces, ¿por qué recomiendo? Porque ahí van a aprender temas que son los temas que hoy la iglesia evangélica debe hablar, pero que no va a hablar porque no lo sabe. Entonces, bajo ese contexto, es mejor mandarles a una iglesia adventista que mandarles a cualquier iglesia evangélica, y ahí van a aprender. Ahora la pregunta es: ¿por qué tú, como pastor evangélico, ¿sí?, mandas a ellos y no te vas tú? Porque ellos van a conocer recién lo que yo ya conozco. Entonces, ¿yo qué haría pastoreando o siendo un líder o apoyando a una iglesia que ya conoce las doctrinas que yo fomento al que no conoce? ¿Para qué mandar un jugador de Perú a Brasil? ¿Para qué? Hay que mandarlo a un lugar donde, a Bolivia hay que enviarlo, donde necesita. Entonces miren, ven. El detalle es este: nosotros hemos llegado a casas de gente, te cuento así nomás, hemos llegado a una casa hace poco llegué a la casa de un hombre muy acomodado en Perú, y él escuchó nuestras transmisiones por el Facebook, nos llamó y me dice: ven. Yo le dije: voy a ir a tu casa, pero por lo menos reúne a la familia. Y él reunió como 20 personas ahí, todos sus inquilinos, todo, lo reunió. Y el primer tema que él me dijo es: yo quiero que tú me hables del tema del sábado, porque te he escuchado hablar del tema del sábado. Yo soy evangélico como 10 años. Y cuando hablamos del tema del sábado, él al final me dijo una cosa: ¿quieres que te diga algo? Yo tengo familia adventista.
todos mis amigos, hermanos, son adventistas. Pero ¿sabes qué? Yo nunca quiero oír a un adventista, pero yo sí te quiero oír a ti. Yo creo que si tú eres pastor evangélico, yo creo, porque tú estás siendo, no me vas a engañar. Un adventista me puede querer engañar, pero no, me dice, esto es una verdad. Y él ahora dice, y siempre de hecho él es uno de los líderes de la iglesia ahora, él dice, la iglesia adventista tiene mejor doctrina que cualquier iglesia evangélica. Y lo dice eso a sus amigos que él tiene. Y nosotros que estábamos equivocados, que decíamos que es una secta, no, dice, nosotros hemos sido una secta. ¿Me dejo entender? Entonces nosotros llegamos de alguna manera a gente, porque la intención mía no es ir a una iglesia donde ya tiene la verdad por más de 200 años, sino quedarme en una iglesia donde no tiene esa verdad y quedarme allí para enseñar y luchar por ello. Como pastor evangélico me relaciono con pastores evangélicos. El día que yo diga, soy un adventista del séptimo día, chao. Entonces, nosotros hacemos mejor trabajo afuera que adentro. A la final, salvo que me digan hoy día ustedes, la única manera de ser salvo es siendo miembro de una iglesia adventista, que tu nombre esté inscrito en el registro de la iglesia adventista. La única manera sí sería así la salvación. Si encajaríamos la salvación así, ahí sí me hago adventista. Pero si lo soy en el corazón, ¿cuál sería la diferencia? Pastor, en esa perspectiva, ¿qué opciones tenemos nosotros para ser evangélicos? Como dice Pablo, para el judío soy judío, para el griego soy griego. O sea, nosotros aquí te aceptamos, aunque seas pastor evangélico, somos un ministerio y podemos escuchar y nos gozamos, y así hay tantos hermanos en el mundo que están felices contigo. Pero tú no puedes venir a través de la organización adventista. Tú vienes como evangélico para exhortar a los adventistas. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo ves la perspectiva del mensaje? ¿En qué parte encajas tú? ¿Cómo el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, va a terminar? ¿En qué proceso estamos? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Mira, yo creo que Dios les ha escogido a ustedes porque la iglesia, considerando, sí, a mí me gusta mucho estudiar la historia, viendo los aspectos y la realidad, sondeando a nivel mundial, digo, ¿qué iglesia es la que tiene la responsabilidad del mensaje de los tres ángeles? ¿Los testigos de Jehová? ¿La iglesia evangélica? ¿La iglesia católica? No encuentro otro candidato más que la iglesia adventista. Entonces, los que tienen que hacer el trabajo son ustedes. ¿A quién lo van a esperar? A nadie más. Y de alguna manera, eso ustedes lo tienen que tener en la mente. El mensaje de los tres ángeles debe ser el tema del pan del día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos el nuevo orden mundial a la vuelta de la esquina. Ahora todos los programas, eventos, campañas que se hagan deben estar relacionados con eso, porque es el último fuerte golpe del adoctrinamiento a la voz que diga, temed a Dios y dadle gloria, salid de Babilonia, si no sales vienen sobre ti las plagas. Si no los advierte el que sabe, ¿quién lo va a tener que hacer? Por lo tanto, estoy convencido de que él tiene que enseñar el que lo sabe al que no lo sabe. Entonces, en este caso no hay opción. No esperen a un evangélico hacerlo, lo tienen que hacer ustedes de alguna manera. Por lo tanto, yo quisiera, o digo, ¿no? Ustedes toman la última palabra. Lo que yo diría es que todos los eventos que haga la iglesia lo haga con un fin de esto. ¿Y saben cuál es uno de los errores, por así llamarlo? Les voy a decir una. Yo ahora me relaciono con la iglesia que pastoreo, todos han sido dominicales, todos. Y ahora todos guardan el sábado. ¿Ya? Todos. No hay ni uno solo y cada día se suman más. Ya el lugar tenemos que ampliar porque ya no cabe la gente, y a mí me conviene que no vengan mucho porque ya no puedo atenderlo, estoy rogando que no vengan, que se queden, y los que viven cerca vayan a las iglesias adventistas. Yo le digo así porque no puedo atender mucha gente, no tengo muchos líderes,
aunque inclusive pastores se han sumado, pero esos pastores, tú dices, pero tienes pastores, sí, pero esos pastores son nuevecitos en el conocimiento y hay que enseñarlos todavía. Ahora, ¿saben cuál es uno de las cosas que tengo como por decir que no estoy a favor? Es que los que conocen esta verdad tienen miedo decirlo. ¿Por qué? Y no hablo solamente de los líderes, sino que dicen, yo te voy a decir lo que piensa un evangélico. Un evangélico no quiere que te vayas dándole tanta vuelta. El evangélico está enamorado de la Biblia, él está enamorado de la palabra. Y el que está enamorado de la Biblia, cuando encuentra la verdad, quiere que le digas así. Pero el adventista dice, ¿cómo llegamos a predicar el evangelio a los evangélicos? No podemos decirle directo. Hay que entrarle con comida, con salud, con masajes. Y el evangelio de la verdad bíblica hay que decirle al último, cuando ya es mi amigo. ¿Me explico? Y a veces pasamos un año dando vueltas, como cuando tú andas enamorado de una chica y nunca te atreves a decirlo, y de repente la chica está queriendo que se lo digas, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Sabes cuál es el detalle, mi hermano Marcelo? Si tú has visto, los que han visto el canal al cual yo doy, yo hablo de esto sin dar vueltas. Les digo con toda fuerza y autoridad, porque el mismo error, con el celo que tenía antes, lo hablaba, hoy lo hablo con mayor, lo que es verdad. ¿Por qué tenerle miedo a decirle al evangélico que tiene que obedecerle a Dios? El evangélico, cuando lee la Biblia, encuentra, hay que entender que hay evangélicos que van a escuchar la voz de Dios. No es que nosotros no queremos que ellos nunca más nos abran la puerta. El que no es de Dios no te va a abrir la puerta, hermano. Y el que es de Dios, siempre va a haber gente que va a querer escuchar la palabra y va a querer hacerlo. No den tanta redundancia. Llámele al pecado por su nombre, y el que es de Dios, el evangélico anda enamorado de Dios. ¿Saben por qué no guarda muchas veces lo que ustedes guardan? O no cree porque lo que ustedes no creen. Porque no lo sabe, nadie se lo dijo. Y no es por otra cosa. Así que no hay que darle mucha vuelta y hay que comunicarlo, porque la verdad es la verdad. Eso me hace recuerdo, estuvimos hace unas 2 semanas en Centroamérica, en México. Y nos escriben a través de las redes sociales, para los que nos ven a través de Pilares de Nuestra Fe, La Red de Devenir o Palabra Fiel, porque dicen, ¿no? Escuchar al pastor Miguel Ángel Ortiz es lo mismo que escuchar, por decir a Estefan Bor, es lo mismo que escuchar, pero en versión evangélica. Entonces, el hermano me dice, yo voy a la iglesia, y algunos hermanos evangélicos dicen, hemos ido a la iglesia como el pastor nos recomienda, pero el tipo de mensaje que escuchamos a través de las redes sociales y a través del canal del pastor Ortiz, no lo encontramos y al final no sabemos qué hacer. Y entonces ahí me dicen, ¿no? Si no fueran por los canales o por los medios que ustedes tienen, nosotros estaríamos tan desnutridos como los hermanos evangélicos. Y eso me dio temor. ¿Por qué? Porque hoy, antes decían al adventista los hermanos de la Biblia, porque solo andaban con la Biblia. Hoy ya no manejamos la Biblia, a veces con celulares se va a la iglesia, a veces ni los testimonios se lee. Entonces, ¿cómo este mensaje está enfrentando los problemas que hoy tenemos dentro de la iglesia y no estamos quizá en condiciones de recibir a los hermanos evangélicos que vienen con hambre y sed de justicia? A ver, pastor, ¿cómo lo ves? Nosotros tenemos centros de estudio en Lima, en diferentes distritos, donde nos reunimos. De hecho, yo tengo reuniones todas las noches, en un grupo, uno en un día, otro. No tengo vacaciones, ningún día. Todos los días estoy en eso. Y nosotros tenemos alumnos, por ejemplo, de la iglesia madre, porque hay lugares donde hemos abierto, pero la iglesia madre, que es en Puente Piedra, tenemos grupos a 2 horas, a 1 hora, en carro. Entonces, yo les digo a esa gente que nueva y que estudia, le digo, mira, tú estás estudiando aquí y yo sé que tienes dificultades para ir hasta allá.
ve a una iglesia adventista que esté más cerca a donde tú estudias. Y ellos van a la iglesia, pero luego en la próxima clase ellos vienen y me dicen, es que no encontramos lo que oímos a través de las redes, porque la iglesia evangélica está impactada con el tema del cuerno pequeño. La iglesia evangélica está encantada con el tema de que no hay un rapto antes de la segunda venida, porque son temas que nunca se dan allí. Ustedes pueden decir, pero todo el tiempo se está predicando de esto. Sí, pero es que ustedes saben de eso, pero la iglesia evangélica no sabe, para ellos es muy nuevo. Entonces cuando van ellos me dicen, yo me fui, pero no hablaron nada. Mírame cómo me cuentan, lo que nos enseñaron es cómo preparar las papas, cómo comer la cebolla, no mezclarla con esto. Entonces es una iglesia o me mandaste a un restaurante chef. Me lo han dicho así. Entonces me dicen, mira, yo prefiero ir donde tú estás. Toman, no te miento, pero hay gente que viene a la iglesia desde 3 horas cada sábado, se levanta a 4 de la mañana para llegar a 9, porque nosotros en horas somos puntuales, siempre. Eso lo aprendí de un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová me enseñó a ser puntual. Y yo creo en eso. Y la iglesia sabe que uno de los puntos más cruciales de nosotros en todos nuestros programas es ser puntuales. 9 de la mañana comienza el sábado y tú no vas a ver a gente llegando 9:05. Vas a ver gente llegando ahí. Yo, por lo menos, estoy desde 1 hora antes. Abro la puerta y cierro la puerta. Soy el portero de la iglesia. De verdad. Pero si tú no lo haces con el ejemplo, ¿qué vas a reclamar a los demás? Entonces, yo les digo, a los que me llaman así de lejos, les digo, mira, la entrada es las 9 en punto, porque para mí el momento más especial es la oración. El momento de la oración que llegar. Entonces, si tú llegas 9:01, ya no entras, le digo yo. Y llegan temprano. Entonces eso hay que aprender también, son cosas que se pueden aprender, que es una iglesia viva. Entonces, te lo digo así, yo tengo un alumno que él vive cerca nomás de una casa. Él me dice, mira, yo voy a la iglesia, los hermanos llegan a las 10, se van a las 12 y ya no vuelven ni en la tarde. Así se guarda el sábado, me preguntan a mí. Claro. Me preguntan a mí y me dicen, aquí no hay, allá yo veo que están puntuales, comen, terminan el programa todo estructurado. Entonces me dice, yo no voy a ir para allá, aunque tú me digas que no voy a ir para allá. Entonces de alguna manera yo siento que la iglesia no está preparada, porque a mí me enseñaron que al nuevo hay que enseñarle con nuestro ejemplo. Si te ve que congregas cuando quieres, llegas a la hora que quieres, te vas a la hora que quieres, pues así es. Entonces así se sirve a Dios. Y aprenden malos hábitos de gente vieja. Y no en el sentido carnal, sino en el sentido tal vez de la fe. Entonces tenemos que hacer notar la diferencia en esos puntos que son cruciales. Otra cosa, la mayoría de hermanos evangélicos que me escriben, la semana pasada me escribía y me hacía un montón de preguntas. Dentro de ellas, no se me pasen, que no se me olviden. Me decía, mi temor de hacerme adventista a la iglesia que tú me mandas, ¿cuál es mi temor? Es que yo imite lo que ellos hacen. Y yo le digo, ¿pero en qué sentido? Pero tú marca la diferencia. Sí, le dice, pero es que las hermanas se visten de una manera tan mundanas que no me estoy yendo a una iglesia evangélica. ¿Y cómo tú le explicas ahí? Porque nosotros, los pastores evangélicos, hablamos también de la indumentaria, ¿verdad? No la fanatizamos, pero por lo menos hacemos énfasis que una mujer debe ser con modestia, ¿verdad? Entonces, un evangélico, escúcheme bien, hay 2 tipos de evangélico. El evangélico radical, tradicional, que tiene muy buena intención, él viene a ver y va a impresionarse de la iglesia, y él anda mirando cómo es que la iglesia es. Si esta es la iglesia de Dios y que tiene la sana doctrina, él no quiere encontrar una sana doctrina solamente en ciertos temas, sino en todo. Y hay cosas que cambiar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, necesitamos o necesita la iglesia cambiar ciertos hábitos, porque cuando tú vives en tu casa, no ves las cosas. Cuando alguien viene de afuera, se da cuenta de cosas que tú no te das cuenta. Y eso es algo importante. Muy bien, casi para ir concluyendo. 2 eventos.
la pandemia y la guerra de Israel y Palestina. Quizá el evento más importante para el mundo evangélico no sea tanto la pandemia, pero la guerra entre Israel y Palestina es algo por el cual están orando y, o sea, ¿por qué están tan descontextualizados en cuanto a la interpretación profética nuestros hermanos evangélicos? Mira, el evangélico, todo evangélico, generalizo aquí, cree que la profecía de las 70 semanas está en pausa y que necesita la última semana despausarse en estos días que estamos viviendo. Entonces, el ojo de la iglesia evangélica está allá en Israel. Ellos van a ver, están como Israel es el reloj profético. Entonces la iglesia evangélica mira a Israel como el cumplimiento de la profecía, como que Dios todavía tiene como pueblo algo que hacer con ellos. Esa doctrina es la doctrina dispensacionalista, que cree que la profecía de las 70 semanas todavía no se ha cumplido y que Israel va a ser salvo no porque acepte al Mesías o no, eso es irrelevante. Israel va a ser salvo porque Dios le prometió así. Ellos no piensan que las promesas son condicionales, aunque el propio Cristo le dijo a los judíos, el que quiere ir al Padre no va a irse a no ser por mí, porque yo soy la puerta, yo soy el camino. ¿A dónde? Al Padre. Entonces, rechazando al Mesías, han perdido todo en ese sentido. Entonces, la iglesia evangélica hoy mira a Israel porque ve el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas todavía, no sabiendo que esa profecía ya se ha cumplido en el pasado. Entonces, los ojos de la iglesia evangélica están en Israel, equivocadamente por la doctrina dispensacionalista, aunque nuestros ojos no deben estar en Israel porque Israel hoy no cumple ninguna profecía. La guerra de Israel no está cumpliendo ninguna profecía, Israel siempre ha tenido guerras. Nuestros ojos hoy deben estar en Estados Unidos y el poder del Vaticano. Ahí, esa yo considero el reloj profético. Y ahí es lo que debemos mirar. Allí va a suceder todo lo que nosotros estamos mirando a Israel. El dispensacionalismo nos hizo mirar diferente. Martín Lutero, los reformadores, miraban al cuerno pequeño como el cumplimiento de las profecías. El dispensacionalismo, a través de los jesuitas, nos hizo cambiar la dirección. Miren a Israel, que no lo miren al papado. Y el problema es que si nosotros no logramos identificar quién es el que va a poner la marca de la bestia, se van a casar con ella, van a hacer alianza con ella. Y hay que decirle urgentemente a la iglesia evangélica que necesitan por lo menos identificarlo quién es. Identificándolo quién es, van a saber que no hay que ser ecumenismo y es más, abandonar las doctrinas y salir de Babilonia. De otra manera no se puede. Pero no es muy duro para el hermano evangélico en estas circunstancias, porque hoy día Israel es la niña de sus ojos de Jehová. Y decirle de que el pueblo de Israel no cumple ningún evento profético, sino que el foco está en Estados Unidos y el Vaticano. No es como hablarle, como decimos en chino, que no lo van a entender. No se puede sacar algo que te inculcaron tan fácilmente. Te lo voy a decir así. En el siglo I, los rabinos habían levantado una ley, era una ley rabínica, que los judíos no pueden acercarse a los gentiles a comer con ellos, ni siquiera tener compañerismo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace esa diferencia inclusive. Cuando tú vas a ver a Pedro hay que explicarle que tiene que predicar el Evangelio a gentiles. 1, 2. Cuando él se encontraba con sus compañeros judíos, él no comía con los gentiles, hacía esa cierta diferencia, guardando esa ley que le afectaba hasta ese momento, a pesar de que había sido iluminado en cierta área. Lo que tú recibes por tradición y te han mentalizado 20 años y 30 años de que Israel es la línea de los ojos de Dios, no es fácil que en una hora de predicación, que poco escuchan, es más, a nadie escucha la iglesia evangélica, no escucha a pastores adventistas, por lo que ya te mencioné, que en sus temas muchos citan lo que ellos no quieren oír, ¿sí? Entonces, ese es el factor que, como poco se habla, o se habla mucho por las iglesias historicistas, se habla mucho del tema, pero el evangélico desconoce porque para él no oye a esto. Por lo tanto,
y lo poco que escucha no va a poder quitar lo mucho que él ha tenido a través del tiempo, de los temas, de todo lo que lo influye. No es fácil dejar, te lo digo por mi propia experiencia, no es fácil dejar, entras en un conflicto y en crisis inclusive, pero nada, el conocimiento es progresivo, asimilas las cosas y de alguna manera lo vas a hacer. Entonces no es tan fácil como parece. ¿Y no te tienen los pastores evangélicos como un enemigo de las denominaciones evangélicas? Mira, para serte sincero, nosotros los miércoles en Lima tenemos eventos con pastores. Nos reunimos todos los pastores del cono norte de Lima, ¿sí? Donde hablamos. Un pastor por un mes tiene a cargo de esto. Yo planteé estos temas, hablé de escatología, hablé del sábado con una delicadeza extraordinaria. El gran detalle es que la reunión aprueba, dice que sí es cierto, pero hay mucha gente que acepta. Pero no se trata de aceptar, sino de obedecer. Pero como que también dentro del propio concilio hay pastores que no van a aceptar por más que un ángel del cielo venga y les diga lo que es cierto. O sea, siempre este tema va a haber un cisma. Por eso yo siempre digo, no tengan mucho miedo de dar esta verdad por el hecho de que van a ser no aceptados. En cada momento, en cada tiempo, siempre que tú le prediques, va a haber un cisma, va a haber una división entre el que acepta y el que no acepta. Entonces, no es con espada ni con ejército, es con el poder de Dios que se va a hacer. A veces nosotros quitamos eso y queremos con nuestras estrategias querer evangelizar, cuando eso no nos ha prometido. Hay que ser estratégico, sí, pero cuando tenemos una verdad hay que plantearla. Y llegamos al punto de decirles, como Martín Lutero, yo les dije, y ahí a todos los pastores, ustedes escuchan muy bien este tema, ya saben toda la verdad. Ahora ustedes si quieren hacerlo, háganlo. Pero lo que no van a poder probarme es que yo estoy equivocado. Y hemos tenido debates fuertes, hablando todo argumento que se levantaba. Yo le digo, pero ese argumento yo lo usaba como de la denominación y ya sé cómo refutarla. Entonces, aunque ellos ya se cansaron por no poder refutarlo, de alguna manera lo han aceptado. Pero, como te digo, lo aceptan. Pero de ahí a hacerlo es otro problema. ¿Cómo le digo a la iglesia que le tuve engañado 20 años? Y ese es un problema fuerte. Eso es más complicado aún todavía. De verdad, y es muy, muy complicado. Tengo ahora mismo pastores que me dicen literalmente así mirándonos a un pastor, dime, ¿me van a votar de la iglesia cuando me entero de eso? Claro que te van a votar, pero si tú te has sido llamado para complacer a los hombres, quédate ahí. Yo pasé por la experiencia, ahora pasa tú. No puedo pasar por ti, pero de alguna manera tú tienes que tomar. Ya no son felices, ¿me explico? Y son iglesias enteras que nos están llamando allá mismo en Perú, que de nuestro retorno vamos a ir a la inauguración de una iglesia nuevecita con todos sus miembros que están aceptando con todo y pastor estos temas. Ya tenemos la fecha marcada inclusive. Para terminar, dos preguntas cortitas. Uno, si te invitaran para ser pastor adventista y que te den con credencial con todo, ¿por qué no aceptarías? Y la última pregunta, ¿usted acepta el mensaje de la reforma pro salud? Ya sabes, en el término que te estoy hablando, que tú ya lo sabes. A ver, la primera pregunta, si la iglesia adventista me dice, quiero que vengas y seas pastor, te damos los credenciales, mira, como yo te digo, no haría nada ya. ¿Para qué ser un pastor más? Si hay cientos que están sentados. Cientos que son pastores que han estudiado. Yo no pasé por la Universidad Adventista. Entonces, ¿para qué? Diría yo, en primer lugar, vamos a suponer, esa es la primera razón. ¿Qué haría yo allí? ¿Para qué llevar un vaso de agua al mar? ¿Para qué? No hago un vaso de agua salada al mar. ¿Para qué? Si hay tanta agua salada allá. En segundo lugar, si yo fuera pastor adventista con credenciales, tendría que sujetarme a lo que digan los de arriba. Y eso a mí no me gusta. Y no que estoy en contra, sino que a veces yo soy libre, por ejemplo.
Vamos a suponer que ustedes son los evangélicos y yo soy el adventista, ¿ya? Le hubiera dicho a mi delegación arriba, me voy a ir a Bolivia a predicar a una iglesia adventista. ¿Estás loco tú? ¿Qué te pasó? Entonces yo no estaría aquí. ¿Me explico? Entonces hay cosas que yo veo que no estoy de acuerdo en el sistema estructural de cómo a veces se les impide libremente poder hacer esto y se los tiene la gente engatusada con ciertos temas que yo diga, que yo mande, que yo ordene, y el que se sale de la línea pues hasta te pueden disciplinar, ¿eh? Y no, para mí eso no está bien. Entonces ahora libremente predico, elijo los temas, lo hacemos, hermano, y lo hacemos, que no me salga de la Biblia. O sea que terminarías excomulgado y borrado. Un mes. No durarías un mes. Muy bien. La última pregunta fue, ¿no? Ya, la última pregunta. Mira, el tema pro salud yo lo he entendido a la perfección. Primeramente, quiero decirles que esto fue para la iglesia nuevo. Hablamos esto y Dios me ayudó en esto. Debo decir por qué. Porque después de predicar el tema, primeramente yo hablé del tema de los animales inmundos, porque saben que la iglesia evangélica ama comer de todo. Entonces ya cuando ya teníamos todos los miembros allí, fue una predicación. En una predicación que yo dije, Señor, me vas a ayudar a hacer, no sé cómo. Y hablamos de este tema en 2 seminarios. Y ahora yo les dije así. Ahora ustedes conocen la verdad. Y déjenme decirles una cosa. Eso se lo digo en serio. A partir de ahora, los que coman animales inmundos me van a venir a contar a mí que se van a enfermar. Se lo digo en serio. Y así fue, mi hermano. En eso, por eso te digo, en eso Dios me ayudó. ¿Por qué? Porque los hermanos me llegaban los testimonios a decirme, pastor, 40 años de comer chancho, de comer cerdo. Nunca en la vida jamás me enfermé. Y para probar de que de repente el chancho estuvo mal, comí por segunda vez otro día y lo mismo. Y por tercera, no, esto no es palabra, hay que dejar de esto. Y la iglesia dejó a punta de enfermedad. Se lo digo en serio, pero lo ha dejado. Ahora, el tema pro salud del ser 100% vegetarianos es algo que en mí, por lo menos yo lo veo bien, correcto. Si se puede y hay que hacerlo, interesante. En los últimos, por lo menos en los últimos meses que hemos estado planteando ese tema un poco más suave, ¿verdad? Pero yo lo tengo muy bien, que la reforma pro salud, para mi bien mío, ¿en qué lo haría bien eso a Dios? Eso es para mí bien personal. Entonces yo no rechazo eso por ningún lado, te lo digo, soy sincero. Y por eso es que cuando tú me dijiste, ¿a dónde vamos a comer? Te dije, vamos a comer vegetariano. Y me encanta la comida vegetariana, te lo soy sincero. Además disfrutaste de los 2 días que compartimos comida vegetariana. Así que una de las cosas interesantes es que el evangélico es tan rápido de aceptar y no es tanto de dudar, mientras que el adventismo busca 1000 argumentos para practicar algo sabiendo que eso es lo correcto delante de Dios. Finalmente, pastor, conversamos que no solamente el asunto es de quedar en Bolivia compartiendo tu mensaje. Yo no sé si volverás o no volverás a Bolivia, pero esta semana estamos comenzando para hacer esta campaña de evangelismo. ¿Cuántos evangélicos vendrán? No lo sé. Serán los hermanos los que trabajen y traigan noche tras noche. Pastor, está en la perspectiva de que no solamente Bolivia te está pidiendo hacer este tipo de campaña juntando 2 pueblos diferentes. Está en perspectiva que al año, en el mes de enero, tendremos una campaña en Cusco, juntando las iglesias evangélicas con los hermanos adventistas. Y yo no sé si habrá box, ¿cómo nos entenderemos a lo mejor? Habrá alguna discusión, yo qué sé, pero el corazón está dispuesto. Entonces, en esa perspectiva, pastor, esto pareciera ser algo imposible hace 5 o 10 años. Hoy es tan real, y no solo que es real, es muy prometedor, porque de aquí tú te vas a varios lugares, me mencionaste algunos países que a donde el Señor te enviará. Sería la última pregunta. ¿Cómo ves este desafío del Señor que nos pone delante del pueblo, delante de la iglesia?
Quizás sea el inicio de una cadena que se va a despertar, estamos viéndolo así, de mucha gente que va a tener ese tipo de despertar. Esto es cierto porque, mira, tenemos de aquí, mi agenda por lo menos está hasta marzo ya, en el sentido de lo que vamos a hacer y todo el trabajo que vamos a desarrollar a partir de hoy es la iglesia evangélica con la iglesia adventista fusionada. En serio, porque de aquí viajo para Lima, luego voy para República Dominicana. En República Dominicana voy a estar desde el 20 de diciembre, entonces hasta el 8 más o menos de enero, donde las iglesias evangélicas que allá tenemos mediante las redes, hay por lo menos 9 iglesias evangélicas que se van a unir con hermanos de la iglesia adventista para que juntos hagan un programa fusionado. La iglesia adventista va a llevar a los hermanos evangélicos que ellos tienen, y la iglesia evangélica va a tratar de llevar a más evangélicos. O sea, vamos a estar en 3 o 4 ciudades en República Dominicana haciendo este impacto. Y no solamente eso, sino que conmigo se comunicó un hermano evangélico que tiene mucha influencia en la iglesia evangélica en Puerto Rico. Y él me dice, mira, en Puerto Rico nosotros tenemos influencia a través de los canales, a través de la política, a través de todo esto, y yo quiero que tú vengas. Es más, dime cuánto vale el pasaporte que mañana mismo te lo compramos. Y hablamos de hacer un evento grande allá. Me dice, hay que hacer un evento por lo menos para 3,000 evangélicos. Y a los 2 días me llama un hermano adventista de Puerto Rico y me dice, hermano, yo soy adventista, queremos que vengas a hacer un proyecto acá. Y le digo, mira, alguien me llamó de allá, ¿por qué no te contactas con él? Y ellos se contactaron los dos. Y al rato me llama el hermano adventista y me dice, hermano, estamos haciendo todo, no vamos a hacerlo. Nosotros como adventistas vamos a llevar toda la gente evangélica que podamos, y ellos como iglesia evangélica se van a organizar para todo. Me dice, el Señor te quiere llevar a la tierra de donde surgió el último de los pregoneros más fuertes de la doctrina del rapto, Gigi Ávila. A su tierra de él te quiere llevar a hacer una reforma. Y esto es fuerte. Y sin el plan de Dios está así. O sea, todo esto está así funcionando. Igual en Cusco. Ya conversé con la iglesia evangélica Maranata, con los líderes del habla español o del habla quechua, por ejemplo. Entonces ellos están con muchas ganas de querer hacerlo. Y bueno, que Dios abra las puertas y que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, el resultado va a depender de cómo haya sido el trabajo de ustedes. Para la buena noticia, la red ha de venir se va a asociar al trabajo de Cusco, así que yo creo que la lluvia tardía se va a derramar y aquí va a haber lo que ocurrió con los apóstoles, corazones llenos del Evangelio de Jesucristo, terminando en poco tiempo y compartiendo estos mensajes y comiendo todos en común, no habiendo distinciones, pero creyendo en la misma verdad, en el mismo Evangelio. En todo eso, ¿no ven ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan en la red, que este es un milagro que Dios está haciendo? Realmente es maravilloso. Así que, Pastor Ortiz, gracias, que no demoraste en venir. Así dijo uno de los apóstoles, y llegaste pronto a venir a compartir con nosotros, y es como que fuésemos amigos de mucho tiempo, hermanos en la misma fe, y estamos contentos de que el Señor haya unido nuestros corazones. Estamos gozosos y contentos. Así que, Pastor Ortiz, para despedirnos, me gustaría que usted haga la plegaria al Señor para que el Señor pueda bendecir los corazones dispuestos a aceptar este mensaje. Pastor Ortiz, ¿quieres orar? Sí, vamos a orar. Vamos a arrodillarnos para orar. Oremos, iglesia. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das de estar en este lugar. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y las intenciones que tenemos, Señor, de lo más profundo. Sabes que hay un gran reto que afrontar, pero lo único que pedimos, Señor,
es que tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Nos queremos olvidar de nuestras estrategias, de nuestros talentos, de nuestras habilidades y decir: Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir solos, porque ir solos simplemente sería una pérdida del tiempo. Así que invocamos tu presencia para que vaya delante de nosotros, Señor, porque la obra es tuya y el trabajo es nuestro. Gracias, Señor, por ese privilegio de darnos, de ser comunicadores del plan de salvación que tú has trazado para el ser humano. Así como tú has levantado hombres a través de los años, vas a seguir haciéndolo también, y donde quiera que estén esas personas y esos líderes que quizás hoy están en la Iglesia Católica o Evangélica, tú los vas a ir sacando, quizás no de sus denominaciones, pero de sus creencias, porque el punto es salir de ella, pueblo mío, refiriéndose a una doctrina específicamente traída allí por engaño de la bestia. Bendice cada corazón, el cual de antemano va a ser anunciado. Creemos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Pastor Ortiz, ha sido un gusto. En nombre de la iglesia, que el Señor le bendiga.